Hola, sean muy bienvenidos a otro episodio más de Con los Ojos del Alma. Es para nosotros un gusto que nos acompañen una semana más. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube y también nos pueden escuchar en Spotify. Recuerden que ya también pueden interactuar con nosotros mediante nuestras redes sociales externas. Tenemos Instagram y también tenemos Facebook. Por ese medio también estaremos atendiendo sus solicitudes de temas futuros que les gustaría que pudiésemos abordar. Igualmente recuerden que podrán encontrar un episodio distinto semana con semana en punto de las 8 de la noche hora México todos los viernes. También no olviden compartir este contenido con alguna persona que les resulte de utilidad. Igualmente les agradeceríamos mucho si interactúan con nosotros dando sus likes, compartiendo y difundiendo este contenido para llegar a mucho más personas que puedan beneficiarse. Sin más por mencionar, nos adentraremos al tema del día de hoy. Primero que nada, me gustaría presentar a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy con nosotros acompañándonos en este episodio. Nos acompaña hoy en el podcast la rehabilitadora As. Es para nosotros un gusto el tenerte el día de hoy aquí con nosotros acompañándonos. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Fer, buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a adentrarnos sin más preámbulos a comenzar directamente ya con la entrevista, ¿te parece bien? Sí, claro, por supuesto. Ok, de acuerdo. Primero me gustaría conocer un poquito más a detalle cómo fue que tú tomaste la decisión de estudiar educación especial, qué fue lo que te motivó a elegir esta carrera. Ok, yo cuando iba en la prepa, mi escuela estaba cerca de Chipi, que era el Centro de Habilitación e Integración para Personas Invidentes. Creo actualmente ya no está. En su lugar está Ilumina, que está por Metro Viveros. Entonces yo iba a la escuela, pasaba siempre por ese callejón y veía a las maestras que salían con niños o con adultos con el bastón blanco caminando al mercado. Entonces me llamó mucho la atención y yo decía, ¿cómo le hago para entrar como a ese mundo y poder ser de esas maestras que acompañan a los chavos a comprar y les enseñan a manejar el dinero, ¿no? Que era como lo más que yo alcanzaba a ver por fuera. Y ya de ahí, pues mi papá me apoyó, buscó la escuela, se encontró una pasajera que justo le dio la información, fue a preguntar, llevó unos trípticos, información y demás. Hice el examen, entré, no sabía la verdad qué escoger porque se dividía por áreas, que era auditiva y de lenguaje, visual, motriz e intelectual. Y como yo vi que usaban bastón guía, yo dije, pues debe de ser visual. Entonces ya me quedé en el área de visual y de ahí comencé con toda la preparación. Perfecto. En el transcurso de la carrera, ¿qué fue lo que más se te dificultó, digamos ya en un ámbito ya sea social, estudiantil? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo? Creo que fue al final de la carrera, cuando iba a empezar mi servicio, un poquito antes, yo conocí a un profe que fue mi jefe muchos años y gracias a él llegué como a toda la parte de la rehabilitación. Pero en la carrera está como muy marcado que tú tienes que ser docente de grupo de educación especial, ya sea en un CAM, que son los centros de atención múltiple, o docente de USAER o de UDEI, que es la unidad de educación especial y educación inclusiva. En mi caso, como yo comencé a dar terapias, fue como muy difícil porque algunos profes decían como, no, es que tú no tienes que hablarle, tú tienes que quedarte como 100% en el grupo, tienes que dar clases, tienes que hacer tus planeaciones. Y pues, o sea, sí está padre, la verdad es que sí me gusta y a veces digo, podría regresar a esa parte, pero me llama mucho más la rehabilitación y creo que es el hacer esa combinación entre clases y rehabilitación fue yo creo que lo más complejo. ¿Y cómo fue que decidiste que lo tuyo era en sí la rehabilitación y no como tal dedicarte a ser maestra en grupos? Porque con la rehabilitación, en donde yo trabajaba anteriormente, que fue donde yo aprendí todo lo que, bueno, la gran parte de lo que sé ahora, es diferente porque la terapia, pues por lo regular es muy particular, es específica y vas poniéndote objetivos. En la parte escolar, pues es un poquito más a manera global porque si tú tienes un grupo, pues sí haces adecuaciones y tienes que centrarte en cada alumno, pero tienes un tema en específico. Y en la rehabilitación es más enfocado a, desde como yo lo veo y como lo aprendí, a la calidad e independencia de vida de las personas. Entonces creo que eso es lo que más me llama la atención. Aquí hay un dilema, justo lo abordábamos el episodio anterior. A veces los papás de pronto como que ponen este de sí te dejo salir a calle, pero con tus debidas restricciones porque el mundo ya no está
no tenemos esta conciencia social de pronto de ser cuidadosos, de apoyar, de ser solidarios, de pronto si ves que hay un obstáculo, la persona de pronto va a chocar, pues no tenemos esta cultura de decir, bueno, estoy viendo que puedes ser víctima de un accidente, pues te apoyo. ¿Cómo tú podrías darle como esta parte de confianza a los padres para que no se cierren a las posibilidades de rehabilitar a su hijo a una edad temprana? Porque muchas veces se hace ya en una edad adulta, ya cuando uno toma la decisión de, oye, ya están pasando los años y tú como hijo pues exiges a tu familiar o a tu red de apoyo que quieres tomar esta terapia para ya poder ser un poquito más independiente. ¿Qué es lo que tú les podrías dar como consejo para que tomen esta terapia a una edad temprana? Sí, yo creo que tienes mucha razón en esa parte. O sea, al final yo siempre le digo a los papás cuando inician un proceso de rehabilitación, sí pueden tener ambas partes, tanto la persona que quiere ser independiente y que quiere hacer su vida, porque pues al final le está exigiendo independencia y todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas que hacer, todos queremos hacer cosas de manera independiente. Y también entiendo la parte y la postura del familiar, ¿no? De decir, ok, sí, sí tomas el curso, sí te vas con tu rehabilitador al metro, a la plaza, al camión, pero una vez que te hagas conmigo, no te dejo porque me da temor. Entonces son dos partes muy fuertes y la verdad es que cuando pasan esas situaciones yo siempre recomiendo la atención psicológica para ambas partes. Porque, o sea, cada uno trae temas que sí tiene que trabajar y que sí tiene que soltar para poder llegar a esa independencia, porque al final es algo que trabajamos mucho en la terapia. O sea, no sirve de nada que tú lo metas al curso de orientación y movilidad que se conocía antes para que sea independiente en el desplazamiento. Si tú lo vas a llevar todo el tiempo de la mano, si tú le vas a decir, ok, sí, vete solo, pero solo entre comillas porque te paso a dejar y te recojo, ¿no? No sé, en el cine estás con tus amigos, con tus primos, siempre vas a estar acompañado por ahí. Es difícil, sí es complejo. Lo que yo siempre sugiero es más el acompañamiento psicológico para poder trabajar esa parte, porque al final tenemos que entender que tanto personas normovisuales como personas con visión baja o ceguera y demás discapacidades siempre vamos a correr un riesgo en la calle, en la casa, si viven en edificios, hasta en las mismas escaleras de su edificio pueden llegar a correr riesgos. Obviamente, dependiendo del contexto, pues incrementa el riesgo, pero siempre va a haber caídas, tropezones, choques y no estamos exentos. Pero la rehabilitación justo es para eso. En mi caso, yo trabajo con mi compañero Ricardo y nosotros nos enfocamos mucho en que el desplazamiento sea eficiente, no solamente la técnica del bastón, sino que su cuerpo esté preparado para que tenga los reflejos y las habilidades de poder reaccionar ante una caída, un tropezón, un choque y no se vayan a lesionar o evitar en lo más posible el accidente. ¿Nos podrías compartir un poco más a detalle respecto a tu método de trabajo en cuestión terapéutico para que la audiencia como tal pueda conocer un poquito más ampliamente cómo es que tú lo llevas a cabo? Sí, primero comenzamos con una entrevista para poder valorar cuáles son las necesidades del paciente. Yo siempre lo comento con ellos, o sea, sí sé que tiene muchas necesidades, sé que urge a lo mejor salir a la calle, sé que también quieren aprender a utilizar, no sé, tal vez el celular, la computadora, aprender a cocinar, pero sí tenemos que ponerlos enumerados y darle prioridad de uno en uno para poder cubrir cada campo, porque si nosotros comenzamos a trabajar todo en conjunto, muchas veces saturamos al paciente y no permitimos que tenga el aprendizaje de un área. Entonces valoramos, checamos cuáles son las necesidades más fuertes y de ahí comenzamos a trabajarlas una por una para ir cubriendo en lo más posible las necesidades de cada persona. Es individual. Siempre que nosotros empezamos un proceso de rehabilitación es individual, el programa es individual y es específico para cada paciente. De acuerdo. ¿Qué es lo más gratificante? ¿Qué es lo que más te motiva a ti de dar rehabilitación? Yo creo que cuando los pacientes, hablando de pacientes que adquirieron la discapacidad visual, que regresan a la calidad de vida que tenían o que se acercan lo más posible a esa calidad o la superan. Y en pacientes que son congénitos, pues el ver cómo avanzan. Yo trabajo desde bebés hasta adultos mayores. Entonces, el ver el cambio en su independencia, el ver cómo adquieren sus habilidades, el ver cómo se desplazan, cómo conviven, cómo llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me fui yo solo a la estética y me corté el cabello, ¿no? O ya mandé mensajes, ya mandé fotos, ya estuve en el grupo de la familia platicando. Toda esa parte de ver cómo mejora su calidad de vida y su independencia, creo que es lo más gratificante para mí. Excelente. Y de pronto, ¿qué podrías tú recomendar cuando la situación es a la inversa? Es decir, que la persona en sí, no, la persona que tiene la discapacidad no quiere tomar la terapia, sino se ve obligada porque ya la familia lo hace más a fuerza que de ganas.
porque ya Ujú. la familia es quien le está de pronto exigiendo esa parte. Como comentaba anteriormente, yo me apoyo mucho de la psicología, mucho, 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 porque pues como todo, o sea, se van pasando por duelos y si no sanamos esos duelos antes de comenzar la terapia o durante la terapia, es muy difícil que el paciente acceda y acepte ese proceso. Entonces no lo podemos obligar. O sea, la verdad es que cuando me han tocado casos de pacientes que llegan y se ve que no quieren para nada la rehabilitación, no les insisto, les explico el propósito, les explico la forma de trabajo, les planteo pues los puntos buenos de la rehabilitación y los objetivos que tendríamos para poder avanzar, pero no los obligo, o sea, les doy a escoger. Si él me dice, yo quiero comenzar, súper, lo comenzamos. Si él me dice, súper padre, se escucha súper bien, pero yo no quiero empezar rehabilitación, no lo necesito, porque hay muchos pacientes que me lo dicen, no, no lo necesito, yo estoy bien en mi casa y no salgo. Con esos pacientes al inicio yo me enojaba mucho, más ahorita que estoy en el hospital, me tocaban muchos de esos pacientes y yo me enojaba mucho, pero ya aprendí que no los puedo obligar, tampoco me puedo enganchar, entonces es darles tiempo, darles citas de seguimiento para corroborar que todo esté estable hasta como lo vi la última vez. Y me ha tocado que esos pacientes en 2, 3 sesiones ya ellos solitos se acercan y me dicen, oye, ¿recuerdas que me había hecho de la rehabilitación? Creo que la quiero comenzar a tomar. Entonces los paso con psicología y les doy tiempo. 3, 4 sesiones y vuelvo a preguntar a ver si ya les interesa la rehabilitación. ¿Qué podrías aconsejar para tener una autonomía más certera en el transcurso de la rehabilitación? Es decir, o sea, ya estás tomando la rehabilitación, pero también de pronto quieres tú ser un poquito más autónomo. ¿Qué tips podrías como otorgarnos para implementar en este proceso? Uno podría ser, bueno, hablando como muy de manera general, ser firmes y manejar bien los límites con los familiares, porque a veces los familiares caen mucho en la sobreprotección y eso es difícil. Eso es difícil de marcar. Si llevan acompañamiento emocional, sería bueno que lo platicaran en terapia psicológica y abordaran cómo marcar límites, obviamente sin ser groseros y sin pasar, no sé, a las faltas de respeto, pero sí empezar a establecer límites para que puedan llevar a cabo la independencia, porque muchas veces toman las sesiones, pero los primos, los amigos, los papás, los abuelitos, es como, qué padre que tomaste, pero no vas a salir. Entonces sí es como, uno, marcar muy bien los límites. Dos, comenzarse a poner objetivos pequeños. A lo mejor si ya tomaste la parte de los dispositivos electrónicos y ya manejas bien el teclado, comenzar a mandar mensajes, empezar a mandar mensajes pequeños y luego un poquito más largos. Al final, el paciente es el que conoce su proceso. O sea, yo les puedo dar muchas técnicas, les puedo dar muchas sugerencias, pero el paciente sabe qué es lo que ya domina y qué es lo que le hace falta. Y si nosotros les damos esas técnicas, pues es mucha práctica. O sea, lo que más les va a ayudar es la práctica. En la parte del desplazamiento, lo mismo. Si ustedes, no sé, un ejemplo, ya tomaron el curso del bastón, ok, a lo mejor no salgo solo, pero sí le digo a mi mamá, a mi hermano, a mi abuelito, a mi primo, a mi novio, a la persona que me acompañe, ve detrás de mí, solamente cuida que no voy a tener un accidente, yo necesito comenzar a salir y a lo mejor avanzar, no sé, 30 pasos solo, después 60 y después llegar a 100, para ir tomando esa parte de la independencia. Perfecto. ¿Qué táctica daría a la hora del desplazamiento para controlar la ira de los perros al deslizar el bastón y de pronto poder, sin querer, estresarlos de alguna manera con el deslizador? Que de pronto están a mitad de calle o en la banqueta y que de pronto pues no omiten algún sonido previo para poder esquivar. Bueno, técnica como tal, yo siempre sugiero cuando llevan el bastón deslizándolo, si ustedes sienten que choca con algo, sea un perro, sea una persona, porque a veces llega a haber personas que están sentadas o están incluso hasta dormidas en la calle, no se detengan a investigar qué es, no se detengan a sentir si hace algún ruido, si se queja, algo, rodéenlo. Con el mismo bastón pueden tocar qué tan ancho, qué tan largo está el objeto o el obstáculo en ese momento, rodearlo para justo no caer en, le pisamos la cola, le pisamos la pata, le pisamos el estómago, le pisamos la cabeza, tratar de evitar esa parte. Con el mismo bastón con la punta, rodearlo hasta poder saltarlo, sin investigar qué es lo que estamos pasando. Esa es una. Otra, si el perro se pone agresivo o se estresa por justo el ruido del deslizador, si ustedes escuchan que empieza a gruñir, den pequeños toques en punto, muy pequeñitos, hasta pasar esa parte, para que el perro justo no se estrese, porque a veces el deslizador les llama la atención. A mí me ha pasado
en calles con los perros y también con las ardillas, que les llama mucho la atención. Obviamente las ardillas no es tan peligroso porque se van, pero los perros sí llegan a querer morder la punta del bastón. Entonces, con la técnica de punto muy suave, comenzar a rodearlo hasta poder pasarlo. Avanzamos unos 10, 15 pasos y ya lo empiezan a deslizar otra vez para evitar que el perro nos siga. ¿Qué tipo de paciente ha sido más complicado a la hora de poder dar la terapia de orientación y movilidad? Ay, es que, bueno, no solo trabajo con pacientes con visión baja o ceguera, también trabajo multidiscapacidad y a mi punto de vista, hablando de discapacidad visual pura, digamos ceguera o visión baja nada más, yo creo que los pacientes, tal vez los adultos mayores que tenían visión y por alguna enfermedad, algún accidente la perdieron y quedaron con visión baja profunda o con ceguera, son difíciles porque vienen en una postura de a lo mejor tú estás más chica, no eres nadie, no me puedes mandar, yo soy el que manda aquí. Entonces como que la postura que toman es difícil. Hablando de la multidiscapacidad, los pacientes, a mi punto de vista, creo los pacientes más difíciles son los que presentan autismo y ceguera, porque al final pues la comunicación muchas veces se ve afectada y es complejo trabajar con ellos. No es imposible porque sí hay técnicas, hay métodos, hay actividades que les pueden favorecer muchísimo, pero creo que esas dos condiciones se me hacen muy, muy complejas de trabajar. ¿Cuál ha sido el mayor reto, por decirlo de alguna manera, en cuanto al enseñar en educación especial o educación inclusiva? El mayor reto, creo yo, son dos. Uno, los papás, que muchas veces son la primera barrera para que los alumnos aprendan. Y los mismos docentes, hablando, bueno, no quiero ofender a nadie. Si algún docente de regular me escucha, no es con esa intención. Pero desde mi experiencia, los docentes de educación regular muchas veces también son difíciles de trabajar porque ya están muy metidos en su grupo. Entonces, cuando tú llegas de educación especial a una escuela regular para trabajar justo la inclusión, no son todos, porque la verdad a mí me han tocado maestros que son súper activos, súper buena onda, se interesan, toman cursos, se preparan. Ahorita, de hecho, yo en la rehabilitación me he encontrado muchos maestros que hasta piden mi número y dicen, oye, no sé cómo trabajar con mi alumno, pero quiero que tú me digas. O sea, si tú me dices toma el curso de braille, lo tomo. Si tú me dices toma un curso para aprender con el bastón, lo tomo. Entonces no son todos, creo que en la actualidad los maestros jóvenes o adultos jóvenes ya son más abiertos, ya están más en la onda de la inclusión, pero los maestros de mucho antes, los maestros más grandes, creo que sí es una barrera grande. No todos, pero sí un porcentaje alto a mi experiencia. Es difícil trabajar con ellos, porque pues obviamente su formación es diferente. Su formación, su forma de ver la discapacidad es muy diferente. Entonces creo que también podría ser una barrera fuerte y difícil de trabajar. Y retomando este tema, ¿qué consejos tú podrías brindarnos para cuando estamos aprendiendo orientación y movilidad que podamos llevar en conjunto de ejercicios que podríamos implementar para poder tener una mejor soltura en cuanto al caminar, en cuanto a de pronto no ir tan despacio, no ir con tanto miedo, con este temor constante de caernos? En cuanto a sugerencias, tal vez en el desplazamiento, como les decía hace rato, ¿no? El practicarlo les va a dar todo. O sea, la clave es practicarlo. Porque yo siempre lo platico y lo digo. Una cosa es que nosotros tenemos la técnica, tenemos los ejercicios, tenemos la rutina completa. Y otra es qué tanto realmente lo practicas en casa. Porque al final la terapia, si tenemos suerte, nos vemos una vez a la semana. Si es difícil reunirnos con el paciente, a veces nos vemos cada 15 días, una vez al mes. Y obviamente tenemos que entender que es un proceso y como tal requiere de tiempo, disposición y constancia. Entonces, si nosotros lo vemos una vez a la semana, es practicarlo. Y por ejemplo, en esta parte de la soltura, del desplazamiento más como independiente y con seguridad, yo he visto con los pacientes que veo en conjunto con mi compañero Ricardo que la base de artes marciales, no llegar a peleas ni nada de eso, pero sí, como toda la base de las artes marciales les ayuda mucho, mucho, es muy diferente cuando nosotros tenemos un paciente que únicamente va para las técnicas de bastón, de cruce de calles, de avenidas, semáforos, transporte público, a un paciente que primero tomó el acondicionamiento físico con las artes marciales y que después pasó a la parte del desplazamiento con el bastón. Es muy diferente, se marca mucho la diferencia
porque a mi punto de vista, el primer paciente que solo se va a las técnicas y el desplazamiento en calles y en transporte público, va muy rígido, la parte de la ubicación espacial le cuesta mucho trabajo, la parte de tal vez los reflejos, es muy difícil que los adquiera, y los pacientes, el otro ejemplo, que traen la base del acondicionamiento físico y de las artes marciales, son pacientes que se sueltan rápido, o sea, no entran en esta parte de temor de me cruzo, no me cruzo, y si me cruzo y hay una coladera, y si me cruzo y hay un tope, y si yo siento una escalada me pongo tenso, no. Son pacientes que rápido salen del desplazamiento. Obviamente es un poquito más largo el proceso, pero les sirve muchísimo más. Entonces, como sugerencia, yo siempre votaría primero por un acondicionamiento físico previo y después ya la técnica del bastón y del desplazamiento en exteriores. De acuerdo. ¿Qué opinión tienes sobre que de pronto una persona tenga esta idea de poder personalizar el bastón de acorde a su personalidad? ¿Cree que es factible o es preferible que sea el bastón como tal al color de la discapacidad? Creo que esa es una pregunta muy buena que no me la habían hecho antes, pero que, mira, como rehabilitadora yo diría, déjale el color de visión baja, de ceguera o de sordoceguera. O sea, cualquiera de esos 3 colores, déjaselo porque va a marcar la diferencia. Pero siendo un poquito no tan, tal vez rígida en cuanto a la rehabilitación, creo que está bien. Al final es como nuestras herramientas, la computadora, el celular, lo personalizamos, le compramos la funda de color brillante, le compramos la funda con brillos, la funda negra. O sea, al final es tu herramienta. A veces el hecho de cambiarle el color y personalizarlo, el paciente lo acepta más fácil que si tú le pones un bastón de un color ya establecido. Entonces creo que podría ser una herramienta, tiene 2 caras. Una es una buena opción porque al final si tú lo personalizas es más sencillo que lo acepte el paciente y que lo adopte para su desplazamiento. Obviamente la contraparte pues es que a lo mejor culturalmente pues las personas en la sociedad te podrían decir, ¿por qué trae un bastón, no sé, blanco si alcanza a ver? O ¿por qué trae el bastón blanco si es una persona que se mueve sin dificultad? Pero hablando aquí ya en general como en la Ciudad de México, pues esa cultura como que todavía hace falta aquí. Muchas personas no conocen los colores del bastón. Entonces creo yo que si estuviéramos un poquito más adentrados a la parte de los colores, sería más sencillo y sí se pediría más que el bastón no se cambiara de color, porque justo eso le daría pie a que la persona diga, ok, trae bastón verde, yo sé que a lo mejor alcanza a ver, pero no sabemos cuánto está viendo. A lo mejor requiere menos apoyo, o a lo mejor al revés, ¿no? Requiere más apoyo porque pues los estímulos le llegan y entonces él no sabe si puede cruzar, si no puede cruzar, si está cerca, si está lejos, no sé. Pero si hubiera más cultura, pediría que estuviera de color fijo, tal cual verde para visión baja, blanco rojo para sordoceguera y el bastón blanco con la punta roja para personas con ceguera. Pero como aquí no es tan marcado, creo que es una buena idea. La verdad es que veo bastante apoyo al tema de los colores del bastón. Y pues mientras le sea funcional y el deslizador sirva, creo que no hay mayor problema. Sí, porque justo como lo comentábamos al episodio pasado, ¿no? A veces uno justo no quiere agarrar el bastón porque pues piensas que es como va, sobre todo pues a las niñas, de pronto como que nos conflictúa un poco eso porque es como un accesorio que no va acorde a como es tu estilo de tu personalidad en sí. Entonces, de pronto el poder personalizarlo te da esta apertura de poder decir, bueno, lo voy a hacer a mi manera y pues entonces ya me va a resultar sencillo agarrarlo porque es acorde a como a mí me gusta. Y justo, o sea, como mencionas, pues desafortunadamente no tenemos la cultura de qué representa cada color de bastón. Entonces, pues igual siento que no afecta y al contrario puede ser algo muy beneficioso para todos, ¿no? Sí, claro. Pues desde antemano agradecemos el tiempo que nos haya aportado esta información bastante benéfica para la audiencia, para nosotros mismos también. El que haya aceptado el estar hoy con nosotros es un placer el haber podido conocer como manera más profesional esa parte de poder tener un poco más de conocimiento a la hora de querer desplazarnos, en la hora de querer iniciar como esta vida un poco más independiente y
pues sin ir como en blanco y tener un poco más de información, incluso para los padres de familia que nos escuchan, tengan esta información un poco más abierta para en algún momento puedan pensar un poco más a sus familiares con discapacidad y no tengan como este temor de pronto de no querer soltarlos por el miedo de que vaya a pasar, cómo voy a dejar mi familiar salga solo, sola. Entonces es un gusto de verdad que nos haya podido compartir un poco más a profundidad de todo esto que es bastante valioso más que nada para poder llevar a cabo una vida más autosuficiente e independiente. Igualmente, pues volviendo y reiterando, agradecerte la entrevista de antemano, agradecerte sobre todo el tiempo y la accesibilidad que has tenido al compartirnos pues esta experiencia al ser rehabilitadora y también compartirles a ustedes como audiencia si de pronto están interesados o tienen algún familiar que tenga discapacidad visual y están interesados en contactar a AS para tomar terapia con ella. Estaremos dejando los medios de contacto, tanto en la cajita de descripción y también en un comentario fijado. Igualmente, pues si tienen alguna duda o pregunta respecto a esto, pueden mandarnos directamente mensaje en nuestras redes sociales directas, que son pues Instagram y Facebook. Y pues muchas gracias de antemano por habernos brindado este contenido extremadamente valioso. No, al contrario, muchas gracias a las dos por la invitación y espero que su podcast siga creciendo porque creo que son temas muy importantes y que no muchas personas no tienen el conocimiento o el acercamiento a ellos. Y recuerden que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar,